aniversario. Vamos a levantarnos y vamos a abrir la Biblia. Ya no les pido levantarse más, solo ahora, nada más lo leemos y ya. Y hasta el final, después vamos a tener un picoteo ahí detrás, una degustación de unas exquisiteces. No se vayan corriendo sin antes probar las cositas que entre todos hemos traído. Vamos a abrir ahí en una carta que el apóstol Pablo le escribe a una iglesia que, aunque el Espíritu Santo fluía con dones, con talentos, se manifestaba el poder de Dios, había un tanto de desorden por ahí. Había un poco de desorden. Es la iglesia que estaba en la ciudad de Corintio. Nos vamos a ir a la primera carta en el capítulo 9 y nos vamos a ir hasta el versículo 24. Primera de Corintios, capítulo 9, versículo 24. ¿Lo tenemos? Pues así nos dice la palabra del Señor: ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos, a la verdad, para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que dice Pablo: yo de esta manera corro, no como la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo, lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Amén. Señor, gracias por tu palabra, gracias, mi Dios, porque la podemos leer libremente, sin miedo a persecución, sin miedo a represalias. Oramos en el nombre de Jesús que mientras tu palabra es predicada en esta tarde, ocurran los prodigios, las señales, las maravillas, Señor, los milagros, Señor, todo lo que tu palabra dice que puede ocurrir, que ocurra esta tarde en nuestras vidas. Gracias, mi Dios, por todo lo que estás haciendo y por todo lo que vas a hacer en el nombre de Jesús. Y solo el que lo cree dice fuerte: amén. Amén. Qué bueno. Puede tomar su asiento. Debido a este desorden que tiene o que tenía la iglesia de Corinto, vuelvo y repito, era una iglesia donde el Señor se movía, el Espíritu Santo se manifestaba. Allí habían dones de lenguas, dones de profecía, pero sin embargo había un poco de desorden, bastante diría yo. Este es el motivo por el cual Pablo tiene que escribir esta carta. Les reconoce cómo el Señor los está usando con dones, con talentos, pero también les dice: escucho entre ustedes cosas que ni en el mundo he llegado a escuchar. Así que vamos a poner orden, porque esto no es una locura, esto es la casa de Dios y aquí tiene que haber un orden, dice Pablo. La iglesia de Corinto, habían personas que estaban cuestionando la vida del apóstol Pablo. Estaban cuestionando su ministerio, concretamente su apostolado. Había un grupo de personas, no sabemos si muchas, si pocas, pero lo cierto es que había gente que estaba poniendo en duda que verdaderamente Pablo era apóstol. Ellos decían que si lo es, yo lo dudo, decían, pero si lo es, no lo es como Pedro. Pedro sí que es un apóstol, decían. Y basaban este argumento de acusar a Pablo diciendo que su apostolado era falso, porque él no estaba recibiendo sustento de parte de la iglesia. Allí todo el mundo sabía que a los apóstoles, a los que se estaban dedicando a la obra, había que sostenerlos, pero por alguna razón Pablo decide que no, él no quiere recibir sustento, y entonces la gente empieza a decir: este no es un verdadero apóstol, este no tiene las señales de un verdadero siervo de Dios. Y Pablo hace alusión a ese versículo que en el Antiguo Testamento se da, pero él lo dice aquí en 1 Corintios capítulo 9, versículo 9, cuando él dice: porque en la ley de Moisés, en la Torá, en el Antiguo Testamento, está escrito: no pondrás bozal al buey que trilla. Y ahora pregunta Pablo: ¿será que tiene Dios cuidado de los bueyes? ¿O dice esto enteramente por nosotros? Pues por nosotros se escribió, porque con esperanza debe arar el que ara y el que trilla, con esperanza de recibir el fruto. Pablo estaba diciendo que aunque es cierto que no se puede poner un bozal al buey que trilla, sino que mientras el buey trilla tiene que ir comiendo, se puede ir sustentando de lo que él mismo está trabajando, pero él dice que no, él no quiere recibir. Sin embargo, Pablo decide renunciar a este derecho porque no quiere ser piedra de tropiezo para la evangelización allí en Corinto. Por alguna razón él dice: mira, yo sé que tengo derecho a recibir un sustento, pero no quiero.
No quiero recibirlo porque puedo ser piedra de tropiezo en esta ciudad. Y por ese motivo comienzan a criticarle. Qué tremendo, ¿no? Le criticaban porque no cobraba. Pero si cobrase, tú sabes también, ¿no? Lo hubiesen criticado. Tenemos que entender que la gente siempre va a hablar. Hagas lo que hagas. Cobres, te critican. No cobras, te juzgan. Haces, te critican. No haces, te critican. La gente siempre va a hablar. ¿De cuántos han hablado alguna vez? De todos. A mí me dicen, oye, ¿y cómo soportas todas esas críticas que te hacen? ¿Cómo soportas que aún suban vídeos algunos y hablen tan mal de ti? ¿Cómo llevas eso de que hablen tan mal de ti? Y yo siempre digo, ¿tú sabes por qué la gente habla así de mí? Porque no me conoce. Porque si me conociese hablarían peor. Si verdaderamente me conociesen, esos vídeos que hacen se quedan cortos. Esas críticas, esas cosas se quedan cortas. Te lo garantizo. Criticaron a Pablo no por no recibir sustento de la iglesia. Pero si lo hubiese recibido, estoy convencido que también le hubiesen criticado. Mira, no puedes cambiar lo que otros hablen de ti. Lo que sí puedes cambiar es que lo que otros hablen de ti te afecte. Si tu bienestar está en base a lo que digan o dejen de decir los demás, tienes un problema. Y ante esta situación de que estaban acusando a Pablo de ser un falso apóstol, de que estaban criticando su ministerio, ante esta situación, él decide escribir todo el capítulo 9 para defender su apostolado. De hecho, si tú tienes ahí la Reina Valera, te vas a dar cuenta que el título del capítulo 9 es Los derechos de un apóstol. Es todo una defensa que hace Pablo a su apostolado. Y yo pregunto, ¿por qué Pablo defiende su apostolado? ¿Por qué Pablo tiene que defender su ministerio? Bueno, créeme que en ningún caso lo hace por él. Él no está defendiendo su vida, porque él, incluso en esa defensa, qué bueno sería que te lo puedas leer después en tu casa, él en esta defensa dice, estoy dispuesto a renunciar a todos mis derechos. Es más, no es que esté dispuesto, es que voy a renunciar a todos mis derechos. No quiero saber de sustento, no quiero saber de nada. Yo renuncio a todo sustento, a todo privilegio que como apóstol pueda tener, yo renuncio. Pablo defiende su ministerio porque la falta de reconocimiento amenazaba el orden de la iglesia. Si él deja pasar por alto esta situación, eso se iba a convertir en lo que quiera que sea menos en una iglesia. Se podría dar a entender al resto de la gente, al resto de la iglesia, que aquí puede venir a hablar mal de Pablo y que no pasa nada. Total, se habló mal de Pablo, Pablo no hace nada. Hablemos mal del siguiente que viene. Si Pablo no defiende su ministerio, se podría llegar a pensar que aquí en la iglesia se puede hablar mal entre nosotros y que no pasa nada. Algunos pueden llegar a pensar que aquí es lo mismo que en la calle, que nos podemos sentar y nos sentamos como familia y criticamos a fulano, a mengano y que no pasa nada. Y Pablo dice, yo esto no lo puedo consentir. No se trata de defender a mí, se trata de defender el orden dentro de la iglesia. Si Pablo no llega a defender su ministerio, se podría llegar a creer que en la iglesia se puede hacer lo que te da la gana. Total, somos libres. ¿Cuántos son libres en el Señor? Sí, pero bueno, Pablo también dice, una cosa es que seas libre, otra cosa es que uses esa libertad para libertinaje. Que tú seas libre no te da derecho de hacer lo que te da la gana, y menos en la iglesia, dice Pablo. Por eso muchas veces yo entre risas o a veces más serio digo, señores, esto no es la calle, esto no es una plaza, esto no es la terraza de una cafetería, de un bar. Que nosotros seamos cariñosos, amorosos, que nos encante estar hablando, dialogando, pero la falta de respeto aquí no se puede. Esto es la casa del Señor. Y jugamos, y reímos, y vacilamos, y hacemos, pero todo dentro de un orden. El mismo Pablo, a punto de partir ya con el Señor, le dijo a un joven llamado Timoteo, él ya le está diciendo, ya pronto estoy para ser sacrificado, ya me voy a ir. Y le dice algo muy interesante, este anciano ya, le dice algo interesante a Timoteo en la primera carta, capítulo 3, versículo 15. Le dice, Timoteo, si llego a tardar, quiero que sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. Timoteo, la casa de Dios no es cualquier lugar. La casa de Dios no es para venir y hacer lo que te da la gana. La casa de Dios, que no es lo mismo que la iglesia somos nosotros. La casa de Dios, el lugar donde nos reunimos, hay unas normas, hay unas pautas, tiene que haber un orden y nosotros, más que nadie, tenemos que reflejar ese orden. Y a veces
En algunas casas del Señor, aquí no, gracias a Dios, pero en algunas casas del Señor hay de todo menos orden. La gente hace y deshace a su antojo y basta que le llames la atención para que se enfaden. Y uno tiene que entender que aquí en la casa del Señor tiene que haber un orden. Ahora bien, ¿cómo defiende Pablo su ministerio? Porque él podría haber dicho a todos estos detractores, a toda esta gente que le estaba acusando, él podría haber dicho, usted se calla, porque aquí el apóstol soy yo. Yo soy el que Dios ha llamado. Más adelante en otra carta Pablo dice, Pablo, apóstol de Jesucristo, puesto por Jesucristo. A mí no me llamó ningún hombre. A mí no me predicó el evangelio ningún hombre. A mí fue el propio Señor Jesucristo quien se me apareció cuando iba camino a Damasco. Él me predicó las buenas noticias. Así que yo soy un apóstol y usted se calla. No, Pablo no hace eso. Él no usa de esa autoridad, de esa vana autoridad. Porque los que estamos en puestos de autoridad no podemos usarla para nuestra propia vanagloria. Para decir, aquí mando yo y punto. No, aquí manda el Señor. Tú simplemente eres un siervo que estás de paso. Yo eso lo tengo claro. Yo simplemente soy un siervo que está de paso. Y que hoy estoy y que mañana Dios puede poner a otro. Y lo pondrá seguramente. Y que mis días aquí pasan rápidamente. Que yo no soy eterno. Y yo entiendo que la única autoridad que tengo es dada por el Señor. Y yo no puedo usar mi autoridad para mandar a callar, para mandar, para ordenar o para lo que quiera que sea. Así que Pablo no usa esa autoridad para mandar, sino que escribe todo este capítulo queriendo hacer razonar a la audiencia. Por eso si te das cuenta, en ese capítulo hay una curiosidad y es que hay 18 preguntas. Pablo quiere hacer razonar a la gente. Empieza diciendo, oye, ¿qué pasa? Yo no soy apóstol. Comienza así el capítulo, verifícalo. Yo no soy apóstol. Empieza a preguntar una y otra pregunta para que la gente razone, para que la gente piense, para que la gente no sea una imposición lo que Pablo está diciendo, sino para que ellos vayan a la cordura. Esto es muy similar, los que vienen los miércoles lo saben, a lo que le pasó a Pedro cuando dice la Biblia que Dios le envía a casa de un hombre llamado Cornelio, gentil, un pagano, un romano para colmo de males. Y Pedro, por mandato de Dios, entra en esa casa, comienza la predicación de la peor manera, porque su presentación no es lo típico que se suele decir, oh, estoy honrado de estar aquí, gracias por la invitación, no, ni muchísimo menos. Pedro comienza esa predicación en casa de Cornelio el gentil y todos los gentiles diciendo, ustedes saben que para mí esto es una abominación. Esto para mí literalmente, perdón por la expresión, pero eso significa la palabra, es un asco, estar aquí delante de ustedes, dice Pedro. Pero sin embargo entiendo que Dios por alguna razón me ha traído hasta aquí. Y entonces Pedro empieza a compartir la palabra del Señor, ni siquiera termina el sermón, ni siquiera termina la enseñanza. Y la Biblia nos muestra en Hechos capítulo 10 cómo el Espíritu Santo es derramado y todos comienzan a hablar allí en nuevas lenguas. Cuando eso sucede, Pedro entiende que Dios acepta a los gentiles. Pedro entiende de que ya es imposible no aceptar lo que Dios ha aceptado. Así que con esa gran noticia de que Dios ha ampliado la salvación, ya no solamente al judío, sino a todo aquel que cree, como dice la Biblia, ahora se va corriendo a Jerusalén para contar estas buenas noticias y cuando llega lo que se encuentra es la acusación de sus hermanos. Allí en Hechos capítulo 11 encontramos cómo los demás hermanos apóstoles, la gente empieza a acusar duramente a Pedro. ¿Cómo es posible, le dicen, que un judío como tú entre en casa de un gentil? Y le empiezan a pedir cuentas a Pedro. Y yo creo que Pedro, con ese ímpetu que tiene, o por lo menos que tenía, no entiendo cómo Pedro no se pone ahí bien los pantalones y le dice a esa gente, usted se calla, que aquí el apóstol soy yo. ¿Cómo le dijo el rey una vez al de Venezuela? ¿Por qué no te callas? Le dijo el rey de España, ¿no? Sí, señor, sí se habla. Yo no entiendo, a Chávez fue. Yo no entiendo por qué Pedro no dijo, ¿por qué no se calla? No le dijo. No te olvides que a quien Jesús puso es a mí yo le hubiera sacado el llavero, a mí el Señor me dio las llaves de los cielos. Soy yo el apóstol, usted se calla. Y si yo entro en casa de un gentil no te tengo que dar explicaciones. Eso solo lo hacen los que no tienen dos dedos de frente. Pedro, que entiende lo que está pasando, empieza a hacer razonar a la audiencia. Y el capítulo 11 es un raciocinio de Pedro hacia todos aquellos que le estaban acusando.
Y le empiezan a decir, sí, yo sé que para un judío es abominable entrar en casa de un gentil. Si eso el primero que lo sabe soy yo. Si al primero que le dio grima entrar en esa casa fue a mí. Pero ¿saben qué? El Espíritu Santo me sorprendió. Primero Dios me trajo una visión, dice Pedro. Había un lienzo que bajaba con unos animales, bueno, unas historias preciosas. Y de repente entra, mata, come. No, Señor, yo no puedo tocar lo inmundo. No llames inmundo lo que yo he llamado, lo que yo he santificado. Pedro, entra. Y ahí entra Pedro y de repente con todo disgusto, seguramente no dio ni la mano, entraría con la camisa así como diciendo, aquí huele a gentil, huele mal, pero de repente, no me digas cómo, dice Pedro, el Espíritu Santo se derramó y ahí, mi hermano, si Dios acepta a los gentiles, ¿quién soy yo para no aceptarlos? Así que Pedro hace lo mismo que Pablo, intentar hacer razonar a los detractores. Pablo llama al raciocinio y entonces él dice que no quiere ser una carga a la iglesia. Pablo está diciendo que no quiere ser una carga a la iglesia, que él no cobra porque no quiere ser una carga a la iglesia. Porque su fin, escuchen esto, no es lucrarse. El fin de Pablo como ministro no es lucrarse. Yo sé que la visión que algunos tienen de los pastores, si aquí hay alguno levante la mano para saberlo, es que somos unos vividores. Yo en mi caso sí, yo lo reconozco, yo vivo del aire. Yo lo siento mucho. Yo vivo del aire, yo soy instalador de aire acondicionado. Yo vivo del aire, yo en mi caso sí. Pero hay muchos que yo sé que dicen que somos unos vividores, que nos quedamos con los diezmos y que mira los coches que tienen y mira no sé qué y mira esto y mira lo otro y claro, eso es tan sencillo. Vamos. Ven y lúcrate. Es todo tuyo, ven y lúcrate. Si es tan sencillo, ven y lúcrate. Yo reconocí esta mañana que yo por lo menos, no te digo que no los haya, puede ser. Yo no conozco ni un solo pastor, y conozco unos cuantos, que estén aquí por dinero. Ni un solo pastor que estén aquí para aprovecharse del dinero de las ovejas. Yo no conozco ni uno, y conozco a unos que, guay, y otros que, pero ni uno está aquí solo por dinero. Entonces Pablo dice, yo no estoy aquí para lucrarme, es más, renuncio a esa ayuda. Yo estoy aquí con otro objetivo, dice Pablo. Yo estoy aquí para heredar la vida eterna. Yo lo único que quiero es alcanzar la vida eterna. Y para explicar esto, Pablo hace uso de una ilustración preciosa que es el deporte. Dice en el versículo 24 de 1 Corintios 9, ¿no sabéis que los que corren en el estadio todos a la verdad corren? ¿No sabes que hay muchos que están haciendo esa carrera, esa maratón, pero solo uno, dice Pablo, solo uno es el ganador, solo uno se lleva el premio? Y entonces dice, corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Lo mismo que un atleta se abstiene de todo, dice Pablo, con tal de recibir ese premio que es corruptible. En aquel entonces no había medallas de oro, eran unas coronas que se les daba. Y Pablo dice, de la misma manera que los atletas se privan de todo en su vida para obtener una corona que es corruptible, es perecedera. Nosotros los creyentes nos tenemos que abstener para recibir la corona incorruptible que es la vida eterna. Pablo está comparando la vida del creyente con la vida de un atleta. Y qué buena ilustración ahora que han comenzado los Juegos Olímpicos, ¿verdad? Uy, qué ganas tenía yo de que empezaran. Y tengo unas ganas de que acaben ya desde el viernes pasado con esa bochornosa inauguración. Eso sí que daba grima, y no entrar en casa de un gentil. Eso sí que daba asco. Esa inauguración. Esa abominación tremenda lo que hicieron en esa inauguración. Cosas preciosas que hicieron, cosas muy bonitas, cosas que me emocioné cuando vi a Nadal coger ¿cómo se llama? La antorcha olímpica. Qué bueno, qué bonito que haya un español que es el príncipe de París porque ha ganado todos los Roland Garros posibles y está con la antorcha. Pero ¿y qué pinta esa gente ahí imitando la cena del Señor? ¿Y qué pinta esa burla ahí? ¿Y qué pinta tantas cosas? Tengo unas ganas de que acaben ya los Juegos Olímpicos, que no los voy a ver. Es que me da hasta vergüenza ya ver eso. Pero bueno, estamos ahí y es una buena ilustración porque más de 10.000 atletas van a luchar por unas cuantas medallas. 10.000 atletas que muchos llevan absteniéndose durante años, durante toda su vida, para que en estos Juegos poder recibir una corona corruptible, una medalla. Ahí está el caso de uno que es un australiano llamado Matthew Dawson. Ahí tengo una foto de él. Este hombre
Él es un australiano, jugador de hockey sobre hierba. Ya desde el año pasado ganó la medalla de plata. Él piensa que pueden ganar la medalla de oro y se estaba preparando, lleva absteniéndose durante mucho tiempo para poder llegar a los Juegos Olímpicos, pero hace unos cuantos días atrás le sucede no una tragedia, algo que a todo el mundo le puede pasar, se cae y se rompe el dedo anular. Y entonces el médico le dice lo que a todos los mortales nos dicen cuando nos rompemos un dedo: escayola, un yeso, una fédula y esperar. Aquí no hay milagros, aquí se trata de esperar. Así que este hombre, este australiano, con su dedo roto, dice: no puedo participar en lo que siempre he soñado. Y se le ocurre la brillante idea de amputarse un dedo. Y se lo ha amputado. Veanlo, es increíble lo que ha hecho este hombre. Él ha preferido amputarse un dedo y jugar los Juegos Olímpicos antes de perdérselo y seguir con todo su cuerpo. A esto es a lo que se refiere Pablo. Si el mundo está dispuesto a sacrificar su vida con el fin de obtener una corona corruptible, un premio corruptible, ¿cuánto más los cristianos tenemos que abstenernos de cosas para heredar la vida eterna? Todas las personas estamos inmersas en una carrera llamada vida. Y como en toda carrera hay un principio y hay un final. Todos los que aquí estamos tenemos un día del nacimiento y tendremos un día de la muerte. Hoy nuestra hermana Freda está cumpliendo años, porque recuerda que hace 32 años comenzó su carrera, comenzó su nacimiento. No sabemos el día que va a partir, esperemos que sea en el 2500, no lo sabemos cuándo va a ser, pero tendrá un último día. Y lo que pasa entre el día del nacimiento y el día de la muerte, todo lo que hay en medio se llama vida. Y todos estamos en medio de esa carrera llamada vida. Y coincidirás conmigo que el tiempo nos está pasando a una velocidad vertiginosa. Ayer estábamos en una montaña, adorando al Señor, sin planes de futuro, sin pensamiento, solo decíamos qué va a ser de nosotros. Y hoy estamos en este lugar celebrando 3 años de la fidelidad de Dios. Cuando llamaba a nuestro pastor, le decía: Manolo, ¿nos puedes grabar un vídeo saludándonos junto con Elena porque vamos a celebrar este domingo el 3er aniversario? Y dice: ¿3 años ya? ¿En serio? Alberto, ¿tú me estás hablando en serio? 3 años ya. Es increíble cómo ha pasado el tiempo. Y digo: y de verdad que sí. Así que llegado a este punto, la pregunta es: ¿qué estás haciendo con tu vida? Con esa vida que pasa a una velocidad increíble. ¿Qué estás haciendo con tu vida? Y Pablo nos explica cómo tenemos que vivirla. En el versículo 24 de 1 Corintios 9 dice: ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Y entonces Pablo dice: corre de tal manera que obtengas el premio. El Espíritu Santo inspira a Pablo para que nos diga que en nuestra vida tenemos que correr para obtener el premio. Aquí no se trata de participar. Aquí no se trata de estar aquí a ver qué me demanda, qué me depara el futuro. Esta vida tenemos que vivirla para obtener el premio, para obtener la vida eterna. La vida es como una carrera de velocidad que pasa velozmente ante nuestros ojos y no te puedes permitir el lujo de detenerte. Un atleta está años enteros, una vida entera preparándose, en muchos de los casos, para 10 segundos de carrera. Años y años y años absteniéndose de dietas, absteniéndose de muchísimas cosas, de lujos, de caprichos, de placeres. Se abstiene de todo con tal de correr esos 10 segundos. Y lo que hagas en esos 10 segundos va a determinar el premio. Si lo haces bien, ganas. Si lo haces mal, quedas descalificado. Porque en esta vida no hay segundas oportunidades. Algunos a día de hoy miran el reloj y dicen: ya tengo 40, 50, 60, 70, 80 algunos, 90 quizá otros. Y tienen la esperanza de decir: a ver si pudiese volver atrás, a ver si pudiese regresar. Pero mi queridos hermanos, esta vida no tiene segundas oportunidades. ¿Qué te quiero decir con esto? Que solo tienes una oportunidad. Solo tienes una flecha, una bala. Solo tienes una carrera llamada vida y has de aprovecharla al máximo sin permitirte el lujo de equivocarte. Hace años para ti se escuchó ese pistoletazo de salida. Hace 39 años en mi caso se escuchó ese pistoletazo de salida.
Y la vida se ha ido delante de mis ojos rápidamente. Tengo mentalidad de niño, pienso que soy un niño, me veo como un niño. Pero cuando me doy cuenta, soy un padre de familia con demasiadas responsabilidades, tanto que no me las creo. Y digo, ¿cómo he llegado hasta aquí? Porque la vida está yendo velozmente. Voy en una carrera de alta velocidad y no me doy cuenta y no tengo margen de error. No tienes margen de error. Corre de tal manera que obtengas el premio, dice Pablo. La Biblia dice en Colosenses 4:5, anda sabiamente para con los de fuera, redimiendo el tiempo. En Efesios 5:15, mira pues con diligencia cómo andas. No seas necio, no andes como necio. Han ganas de coger alguno por aquí, no andes como necio, sino como sabio. Aprovecha el tiempo, porque los días son malos. Aprovecha el tiempo, muchacho. Muchacha, aprovecha el tiempo, que los días que nos han tocado vivir son malos. La Biblia nos llama a redimir, a aprovechar, a no desperdiciar ni un segundo de nuestra vida. Y por desgracia, a veces los cristianos nos comportamos como los atletas. Nos sacrificamos, pero por cosas corruptibles. Pero sin embargo, para las cosas del Señor, ahí no somos tan esforzados. Ahí no nos sacrificamos tanto. Ahí no damos el 100%. Ahí no hay madrugones, no hay desvelos. Y se nos va pasando la vida sacrificándonos por cosas que no vale la pena. Se nos pasa la juventud. Yo todavía tengo meses de juventud. Todavía me queda algo. A algunos se les ha pasado la juventud y no hicieron nada. A algunos se les está pasando ya la edad madura, están entrando en la tercera edad y siguen con la Play. Bien, un ejemplo, ¿vale? No voy a hacer que juega la Play. Estoy diciendo como ejemplo, ¿vale? Y se nos va pasando la vida y no nos damos cuenta que están pasando tan rápido los años, que cuando menos te des cuenta estamos en Navidad. Hoy mi mujer me decía, ya tengo la idea para Navidad. Digo, dame, deja que termine por lo menos el tercer aniversario. No, porque lo que vamos a hacer es en Puerto no sé cuánto y el morro. Digo, Damani, por favor, déjame terminar el aniversario, por favor. Pero es que tienes razón. Ya vamos a entrar en Navidades. Ya vamos a entrar en el 2025. Y se nos va pasando la vida sacrificándonos por algo que no vale la pena. ¿Tú sabes en qué vale la pena sacrificar tu vida? Escuchen esto. ¿Sabes en qué es lo único que vale la pena que sacrifiques tu vida? En Dios, en su obra y en tu familia. Nada más. Todo lo demás es efímero, es pasajero. Esas casas, esos coches, esos sueños, esas ilusiones, todo está bien, pero es pasajero. La vida es de invertirla en Dios, en su obra y en tu familia. Cuando Dios hizo el pacto con Abraham, en quien pensó no fue solo en Abraham, pensó en su familia. Dice ahí en Génesis 12:3, bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti. Mira qué curioso, no le dice serán benditas en ti todas las personas, sino que dice serán benditas en ti todas las familias. Porque Dios piensa en las familias. Cuando Dios quiso liberar a Lot de allí de Sodoma, pensó en la familia de Lot. En Génesis 19:12 dijeron los varones a Lot, ¿tienes aquí alguno más? Yernos, tus hijos, tus hijas, todo lo que tienes en la ciudad, sácalo de este lugar. Pensando en la familia. Cuando Dios habló con Noé, le salvó a él y a su familia. En Génesis 7:1 dice, dijo luego el Señor a Noé, entra tú y toda tu casa. No solamente tú, Noé, yo he puesto los ojos míos sobre ti, pero entra tú y tu casa. Invierte en tu familia, le dijo Dios a Noé. Cuando Dios sacó a los hebreos de Egipto, a quien protegió, fue a las familias. Esa primera Pascua fue a las familias. En Éxodo 12:3, hablad a la congregación de Israel diciendo, en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Júntense como familia delante del cordero, póstrense como familia delante del cordero. Cuando Dios le dio la palabra al pueblo de Dios, le dio la Torá allí en el Sinaí, la orden era enseñarlas a las familias. Deuteronomio 6:6, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos. Esto no es solo para que madures tú, esto es para que maduren tus hijos. Repite estas palabras a tus hijos, dice Dios, y vas a hablar de ellas estando en tu casa, andando por el camino, al acostarte, cuando te levantes, las vas a atar como una señal en tu mano y estarán como frontales en tus ojos. Y así podríamos seguir a lo largo y ancho de toda la Biblia, viendo como lo más importante siempre es Dios, su obra
y tu familia. Nada más. Todo aquello por lo que estás luchando es pasajero. Esa casa, esos bienes materiales que están bien, es pasajero. A todos nos gustaría tener eso y asegurarnos el futuro. Y nos encantaría tener, lograr, alcanzar, pero todo eso es pasajero. Es Dios, su obra y tu familia. Pablo nos enseña que incluso todas las cosas materiales son como basura con tal de conocer a Cristo, dice Pablo. Y yo sé que todos reconocemos que lo más importante es Dios, su obra y la familia. Yo lo tengo claro, que todos tenemos estas prioridades. Pero entonces, ¿por qué sacrificamos tanto tiempo en las cosas vanas de este mundo? Si lo tenemos claro, que lo más importante es Dios, ¿por qué invertimos tanto tiempo, esfuerzo, sacrificio en las cosas vanas de este mundo? En las coronas corruptibles. Y yo creo que es porque de una u otra manera todos queremos asegurarnos el futuro, ¿verdad? ¿Quién no piensa en el día de mañana? ¿Hay alguien que no le preocupe qué va a ser de él en 5, 10, 20 años? ¿De verdad que aquí alguien me podría decir, no, a mí no me preocupa cómo voy a llegar a la vejez? No me preocupa si mis hijos van a estar a mi lado, no me preocupa si voy a tener un sustento, si voy a tener ¿cómo se dice? Una paga, una jubilación, una pensión. A todos, ya cuando llegamos a cierta edad, yo todavía soy joven, tengo 39 años, estoy en ese tercer piso todavía, pero ya con mis 39 años yo estoy pensando en mi jubilación, no en jubilarme, sino que yo a veces pienso lo que nunca he pensado, ¿y qué va a ser de mí el día de mañana? Y me hago una cuenta de pensiones, claro, después te meten el miedo, ¿para qué? Si el día de mañana no va a haber pensiones, pero por si acaso, meter 50 euritos, no vaya a ser que cuando sea viejo no tenga para comer, porque qué pena es ver ancianos que no tienen para nada, ni siquiera unos hijos que les visiten, unos nietos que no se acuerdan, y están de prestados quizá viviendo en casa de uno, en casa del otro, y hoy te toca a ti, y entre todos ponemos 10 euritos y le ponemos un cuidador a papi, a mami, algunos en una residencia, no por placer, sino porque nadie les quiere, qué triste, ¿eh? Yo para acabar así prefiero decirle, Señor, llévame antes. Yo soy el día de mañana viejito, bueno, gracias que yo voy a morir antes que Damaris. Damaris me enterrará a mí, yo no la entierro a ella. Pero yo para llegar al final de mis días y ver que Rebeca no quiere saber de mí, que mi hija no me visita y acabar olvidado, yo, Señor, ya llévame, yo no quiero estar aquí. Entonces todos nos preocupamos por el día de mañana, qué va a ser de nosotros, ¿verdad? Y en cierta parte eso está bien, pero todos tenemos que tener claro que nuestro sustento viene de Dios. No viene de una viudedad, no viene de una pensión, no viene de una ayuda, nuestro sustento viene de Dios. Y Pablo renunció a su sustento en la iglesia de Corinto. Pablo dijo, renuncio a privilegios de apóstol, porque yo sé que mi sustento viene de Dios. Porque Pablo conocía el mejor atributo, por lo menos para mí, que tiene nuestro Dios, que es su fidelidad. Dice Pablo en 1 Corintios 1:9, fiel es Dios. Más adelante en 1 Corintios 10:13 dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, repite Pablo. Más adelante en la segunda carta de Corintios capítulo 1 versículo 18, Pablo repite, mas como Dios es fiel. También en 1 Tesalonicenses 5:24 Pablo dice, fiel es el que os llama. En la segunda carta a los Tesalonicenses capítulo 3 versículo 3 Pablo repite, pero fiel es el Señor. Y en 2 de Timoteo capítulo 2 versículo 13 Pablo dice, mira, si fuésemos infieles, Él va a permanecer fiel. Amada iglesia, hoy no he venido a predicarte, hoy no he venido a enseñarte, hoy no he venido a enseñarte arameo, griego, hebreo, y simplemente quiero ponerme delante de ti y recordarte que tenemos un Dios fiel, que nuestro Dios es un Dios fiel. Y esa fidelidad, la fidelidad de Dios, es la base sólida sobre la cual podemos construir nuestras vidas, sin temor a que se tambalee. No tengas temor del día de mañana, porque el mismo que te guardó ayer es el mismo que te guarda hoy. Qué precioso, es el mismo que te guardará también el día de mañana. Jesús dijo en Mateo 6:34, no te afanes, no te preocupes por el día de mañana. Tranquilo, yo voy a estar contigo.
Yo siempre estaré a tu lado, no te voy a dejar huérfano, aunque tu padre, tu madre, tus hijos, aunque todos te den la espalda, yo nunca te abandonaré. Siempre estaré contigo hasta el último de los días. Pero podría estar hablándote por horas de la fidelidad de Dios. Créeme que podría estar hablándote días enteros, poniéndote ejemplos de todos los ejemplos bíblicos de la fidelidad de Dios. Pero solo quiero leerte Deuteronomio 7:9, que dice: conoce pues que el Señor tu Dios es Dios, Dios fiel. La Biblia nos llama no a que conozcamos las historias de fidelidad, sino a que conozcas la fidelidad de Dios. Yo podría estar aquí hablándote, tratando de convencerte, usando ejemplos, argumentos, ilustraciones, parábolas, lo que quiera que sea, pero esto se trata de que tú quieras conocer a un Dios fiel, de que conozcas la fidelidad de Dios. Mi querida iglesia, Dios es fiel. Y te lo voy a volver a repetir. Dios es fiel. ¿Será que lo podemos decir todos juntos? Dios es fiel. Dios es fiel. No te preocupes. No te preocupes. Tu sustento no depende del hotel, no depende del trabajo, no depende del otro ni de la otra. Dios es fiel. El sustento viene de Dios. ¿De dónde vendrá? ¿De dónde va a venir mi socorro? ¿Vendrá de allí? ¿Vendrá de aquí? No sé de dónde, mas sí sé de quién. Del Señor. Dios es fiel. Y esa fidelidad no solamente tiene que ser recordada, sino como estamos haciendo en esta tarde, tiene que ser celebrada. Celebra que Dios es fiel. Alégrate, gózate. Grita a los cuatro vientos que Dios ha sido fiel. Te hablaba la semana pasada de cómo Dios hizo un tremendo milagro y abrió el Jordán. Paró un río para que su pueblo pasase. Hizo un imposible posible. Y ahí está el pueblo de Dios pasando por una tierra seca, por ese Jordán. Y están pasando y de repente Dios le pide algo raro a Josué. Le dice: Josué, dile a los príncipes de Israel, a esos 12 hombres, que cojan 12 piedras. Pero ¿y por qué? Obedéceme, Josué. Coge 12 piedras de tierra seca. Y cogen esas 12 piedras y cuando pasan ese río Jordán y el río vuelve a su cauce, de repente le dice Dios: Josué, haz un memorial con esas 12 piedras. Ponlas en un lugar para que recuerdes siempre mi fidelidad. Recuerda siempre que Dios es fiel. Y estos globitos y esta decoración, más allá de que tenemos ganas de fiesta con el Señor, es un recordatorio, es una celebración de que Dios es fiel. Creo que todos aquí tendríamos testimonios para hacer notoria la fidelidad de Dios. Todos en alguna ocasión Dios nos ha abierto algún Jordán. A todos Dios nos ha hecho milagros, a todos Dios nos ha hecho maravillas. Todos tendríamos cosas para contar, testimonios como el de Beraldo, como el de Pepín, como el de tantos otros que quizá por vergüenza no lo dicen, pero todos tenemos testimonios de cómo Dios un día nos abrió un río delante de nuestros ojos. Y tenemos que hacer notoria la fidelidad de Dios. El salmista dice en el capítulo 89, versículo 1, de generación en generación haré notoria tu fidelidad con mi boca. No me voy a cansar, dice el salmista. A todos, a niños, a grandes, a ancianos, adultos, voy a hacer notoria tu fidelidad, Señor. Porque Dios nunca falla en cumplir sus promesas. Dios es fiel. Y es Él quien nos ha traído hasta aquí. Escuchen, por favor. Es Dios quien nos tiene en este lugar. Créeme que no es nuestra inteligencia, no es nuestra sabiduría, no son nuestros dones ni nuestros talentos. Es Dios, es su fidelidad lo que nos tiene aquí. Hasta aquí no nos ha traído un hombre, ni un ministerio. Oye, yo agradecido con mi pastor Manolo, de verdad. Ese hombre ha hecho por Damaris y por mí lo que tú ni te puedes llegar a imaginar. No te lo puedes llegar ni a imaginar. Y en el peor momento, cuando en un momento donde creí que muchos estarían de mi lado y me dieron la espalda, este hombre, sin tener que hacerlo, no solamente me dio la mano y me ayudó. Yo estoy agradecido a él, créeme. Estoy agradecido al Centro Evangélico Vida Nueva, que no te lo puedes ni imaginar
pero reconozco que no estamos aquí gracias a Manolo ni a Vida Nueva. Es la fidelidad de Dios lo que nos tiene aquí. Yo lo tengo clarísimo. Estoy agradecido, sé reconocer y honrar, pero estamos aquí gracias a la fidelidad de Dios. No ha sido el obrar de los servidores, de nuestra hermana Mélida, que tanto amamos, queremos, del pastor Rey. Nos acordamos de Isabel Guzmán, que no está hoy, pero sabemos reconocer a quienes han estado, a quienes han trabajado arduamente por la labor, quienes sacaron esto hacia adelante. Pero con todos mis respetos, esto no es de Mélida, no es de Rey, no es de Isabel. Es la fidelidad de Dios lo que nos tiene aquí. Esto no es la obra de Alberto, no es gracias a la predicación de Alberto, no es gracias a la unción que tiene Damaris. Esto es gracias a la fidelidad de Dios. Es su fidelidad lo que nos ha firmado y lo que nos ha guardado del mal. Segunda de Tesalonicenses, ¿tienes tu Biblia ahí? Subraya este versículo. Si no te gusta subrayar, no lo hagas. Memorízalo, tú que tienes esa memoria prodigiosa que yo no tengo. Pero fiel es el Señor, que os afirmará y guardará del mal. El Señor nos afirma y nos guarda del mal. La fidelidad de Dios nos ha traído hasta aquí y nos llevará a sitios inimaginables. Me asusta el pensar en el día de mañana, no lo sé. Porque el Señor dice en su palabra que cosas que el ojo no ha visto, ni oído ha escuchado, ni siquiera han subido a nuestro corazón, son las que Dios tiene preparadas para aquellos que le amamos. La fidelidad de Dios es el amor de Dios reflejándose sobre nuestra vida. Piensa por un momento una cosa. ¿De cuántas maneras y de cuántas formas le has sido infiel al Señor? Sé honesto contigo mismo. ¿Cuántas veces, y hablo por mí, si no te sientes identificado, gloria a Dios? ¿Cuántas veces hemos negado al Señor como Pedro? Quizá no con palabras, pero sí con pecados. Y le hemos negado una y otra y otra y otra. ¿Cuántas veces no hemos sido fieles en algo que Dios nos ha pedido? Y hemos preferido nuestras cosas, nuestros privilegios, antes de abstenernos por Él. Pero qué bendición es saber que a pesar de nuestras infidelidades, Dios siempre ha permanecido fiel a nosotros. Si fuéramos infieles, dice la Biblia, Él va a permanecer fiel, porque Él no se puede negar a sí mismo. Hoy celebramos 3, convencido estoy que llegarán los 4, los 5, los 6, y dejaremos de celebrarlo solo cuando Él venga. Porque yo me he propuesto celebrar y recordar la fidelidad de Dios. Deuteronomio 7:9, conoce pues que Dios es fiel. Conócelo. No te dejes simplemente convencer. Por casi me persuades, le dijo aún a Pablo, de ser cristiano. No se trata de que te dejes persuadir, se trata de que conozcas la fidelidad de Dios. Iglesia, Dios es fiel. Cierra tus ojos por un momento. Y conoce la fidelidad de Dios, de cómo Dios nos ha traído hasta aquí milagrosamente, de cómo Dios te tiene en este lugar, de cómo Dios te ha bendecido a pesar de los pecados, de las circunstancias, y aún así Dios en su fidelidad te tiene en este lugar. Y me gustaría no solamente recordar, sino celebrar la fidelidad de Dios. ¿Qué les parece si nos ponemos de pie y vamos a cantarle a nuestro Dios que su fidelidad es grande? Vamos a decirle bien fuerte, vamos a hacer notoria su fidelidad, como dice el salmista. Y vamos a decirle, Señor, tu fidelidad es grande, es majestuosa tu fidelidad. ¿Será que lo podemos cantar? Alza tus manos y cántale, dile al Señor.